al equipo que nos grabe porque hay mucha más información. Hubo declaraciones también muy controvertidas y cuestionamientos terribles en la mañanera. Desde muy temprano hablábamos de este magnicidio, el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, y le advertíamos cómo es que en los medios de comunicación corporativos, de la forma más despreciable y asquerosa, han estado tratando de vincular este magnicidio, esta situación horrible que ocurre ahí en Ecuador, con México en una lanzada absoluta, evidentemente, en contra de López Obrador, ¿no? En esta campaña que se tiene contra López Obrador, es más que evidente. Se lo mostrábamos por las publicaciones como la de Reforma, ¿no? En la que lo vinculan directamente a un cártel mexicano, en primera plana, nada más y nada más que en primera plana. El Universal hace lo mismo, hasta pone las fotos del asesinato y el asesino con la pistola, ¿no? Excelsior, lo mismo, ¿no? Lo vinculan a México. Pero esto es, mire, mera especulación, ¿eh? Estos son habladas y circunstancias electorales que no sé si son, pues vamos, suficientes. De hecho, hay los que se atreven a decir como Milenio, miren nada más lo que dice Milenio: asesinan en Ecuador a candidato crítico de narco mexicano. Yo me puse a pensar, bueno, pues ¿quién chingados no ha sido crítico de narcotráfico, no? O sea, ¿quién en su sano juicio? Bueno, me imagino que la gente, los que les gustan las narconovelas y los corridos tumbados y eso, en esa cultura, pues a lo mejor ahí sí, pero ¿qué político no ha sido crítico del narco mexicano, por ejemplo, no? Y estas declaraciones, estos encabezados mierda, pues no nos aportan en nada. El hecho ocurre a una gran distancia de México, que es un hecho que duele, que nos pega a nosotros como patria grande, en efecto, pero yo no entendería como por qué se le tendría que vincular directamente a México. Si el señor Villavicencio en algún momento fue crítico del crimen organizado en México, pues yo insisto, ¿qué político no lo ha sido, no? Yo creo que el que no lo sea, pues tendría mucho que ser cuestionable, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Milenio, también lo trae, si no me equivoco, la crónica no lo lleva de tal forma, nada más hablan del atentado, pero no lo ponen como si fuera esta circunstancia, ¿no? Y en esta se lanzaron en los medios de comunicación corporativos. Hoy, le decía, pues participó la corresponsal del Financiero, Diana Benítez, quien, mire nada más, ¿no? Le exige a López Obrador su opinión sobre el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio y le recriminó que se diga que fue un cártel del crimen organizado en México el responsable. Imagínense, ¿no? O sea, dice, de hecho ya habla del cartel que ella cree que fue, ¿no? O del cártel que ella cree que fue, ¿no? Y especula, pues, que qué se puede esperar para nuestras elecciones si la delincuencia, según ella, está actuando en otros países. Y yo dije en ese momento, chale, ¿no? Chale, porque esto es a partir de especulaciones como las que hace Milenio. Por favor, volvernos a poner a Milenio, ¿no? Ahí ellos mismos se exhiben en sus cosas, don David, bueno, se llama Milenio. Asesina en Ecuador a candidato crítico del narco mexicano. Y ya insisto, pues ¿qué candidato o qué político mundial no ha sido crítico del crimen organizado en México cuando se le pregunta por eso, ¿no? Bueno, pues el presidente primero dice que obviamente lamentan mucho este hecho, que envían sus condolencias y solidaridad tanto a los familiares de Villavicencio como al pueblo de Ecuador, y aseguró pues que estos hechos son lamentables, reprobables y muy dolorosos que México sufrió cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sobre las causas y especulaciones de Diana Benítez y de la mayoría de los medios de comunicación corporativos, comentó López Obrador que él no se atrevería a adelantar nada sobre los motivos, pues no hay elementos, en lo que acaso son hipótesis, especulaciones, el peor enemigo del periodismo, y hasta conjeturas. Pues en tiempos electorales hasta se inventan cosas. Advirtió que se debe esperar a que se dé a conocer el resultado de la investigación y que pues le llama mucho la atención que se repartan culpas de inmediato de la manera más sensacionalista e irresponsable, tanto por parte de autoridades como medios de manipulación,
ante el magnicidio ahí en Ecuador. Aquí le comentábamos también desde muy temprano que este no era uno de los candidatos punteros. Lo digo también con mucho respeto para él y para su familia, obviamente, pero estábamos leyendo las encuestas ahí en Ecuador y tenía una aprobación, un respaldo del 10% de los ecuatorianos. El señor Villavicencio, que descanse en paz. Esta es una situación terrible, insisto, nos afecta a todos como patria grande, pues tendríamos que poner pues todo nuestro empeño en que se aclaren las cosas, en que termine y cese la violencia en nuestra región. Así que, pues bueno, ahí quedó, insistiendo también que no se debería politizar este tipo de circunstancias. Qué desafortunado que a ver cómo le hacen los medios de comunicación chayoteros, a ver cómo le hacen los conservadores, pero todo lo tienen que vincular a López Obrador. Bueno, está cabrón, está cabrón. Me dice, pues me dice Cande, y algo voy a hacer la aclaración, tampoco no me quiero ir con la finta, pero es que lo leí yo en el New York Times. Me dice Cande que efectivamente tenía el 10% de las preferencias, pero que iba en segundo lugar porque eran muchos candidatos. Bueno, se lo estaremos platicando más adelante, a medida que vaya desarrollándose la información. Aquí la crítica es clara y evidentemente a los medios chayoteros mexicanos, medios corporativos, que todo lo malo se lo quieren enjaretar incluso a López Obrador, mira, nada más. No, y no por defender a López Obrador, sino porque me parece ridículo que así actúen, ¿no? Hay tantas cosas, se lo planteaba yo a Mauricio Hernández Borbolla y al doctor Eduardo Sabugal ayer por la tarde, les planteaba que en la oposición podrían tener tantos temas para el golpeteo, para enfrentar al presidente López Obrador, para criticarlo. El que me venía a la mente es esto de haberle dado la embajada de España a Quirino, ¿no? Por ejemplo, el priista exgobernador de Sinaloa, Quirino, el consulado de Barcelona a la señora esta, ¿cómo se llama? Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, priista, ¿no? Con tantas cosas en su haber. Tienen tantas cosas, pero se tiran por lo que no es, por lo chafón, ¿no? Con lo que van a ser exhibidos. O sea, a lo mejor ellos creen que al estar haciendo esto en pandilla, porque es como actúan, al actuar en pandilla, pues la gente no se va a dar cuenta. Pero ¿a poco usted no se saca de onda de ver que ocurre un magnicidio en otro país y que los medios de comunicación nada sincronizado en pandilla le echan la culpa a López Obrador? ¿No le parece indignante? A mí sí. Pero no fue lo más indignante de la mañanera, está cabrón, ¿eh?